Hola, ¿qué tal? Les saluda su co-host, Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de LatanTech, y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Cripto Hispano, su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo y disfruten el siguiente episodio. Minería. Es algo de lo que conocemos en rigor como el proceso por el cual los computadores de una red blockchain validan transacciones y el protocolo emite y envía esas nuevas criptomonedas al o los computadores que lograron cerrar el bloque y todas las transacciones ahí dentro. Pero la minería es mucho más que eso. Y en este episodio, el número 35, estuvimos conversando con Teodoro Toukoumidis de Dr. Miner, el primer pool de minería de Latinoamérica con base en Venezuela. Conversamos acerca del rol del minero, los pools de minería, el hash rate y todo lo que necesitas saber de aspectos técnicos de este proceso tan importante para una red como la de Bitcoin. Sin embargo, Teo nos comentó también acerca de su visión de la minería y de una industria que cada vez irá tomando más relevancia a nivel latinoamericano y global. La fusión de empresas de energía con granjas de minería, el uso de energías renovables y hasta la misión de la red de descentralización de la emisión de la masa monetaria fueron los temas conversados en este episodio. Tuvimos tiempo también para conversar sobre la concentración de la minería en China y los riesgos que esto involucra. En este episodio me acompañó el catador de café y cervezas colombianas Alejandro Beltrán. No se les olvide seguirnos en Twitter e Instagram como @criptohispanos y también en nuestro canal de YouTube, Cripto Hispanos Podcast. Antes de iniciar este episodio te dejo con unas pequeñas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tercera temporada de Cripto Hispanos. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com. Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos creártela. Ya sabes, Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoins y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Tus cuentas de ahorro en bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. Ahora, nos vamos con este nuevo episodio. Hola, muy buenos días, comunidad criptohispana, muy buenas noches, muy buenas tardes en donde nos oigan. Les habla Alejandro Beltrán, co-host de este gran programa que se llama Criptohispanos, y hoy vamos a tener un gran tema que hoy en día nos compete, que mucha gente en la práctica no ha tenido la gran oportunidad y el gran honor de tener a alguien que experimente algo que se llama la minería en las criptomonedas, principalmente en Bitcoin. Y le quiero dar el gran saludo hoy en día a mi gran partner, mi pana, mi parcero, mi compadre Cristóbal Pereira, porque el día de hoy, Javi se queda en la banca. Hoy en día está descansando, nos dijo, no, necesito un descanso y pues bueno,
Hay que dejarlo descansar al hombre porque es un gran referente. Entonces, Cristo, te doy un gran saludo. También quiero saludar a nuestro gran invitado, pero primero quiero saludarte a ti para que hagas la introducción al invitado. ¿Cómo estás, Cristo? Muy bien, Alejo, muchas gracias. Y sí, bueno, ahí Jai nos pidió un descanso y bueno, tuvimos que dárselo para que piense que no, como se dice acá en Chile, que no trabaje como chino. Así que ahí lo dejamos descansar un poco para que vuelva con su energía. Un saludo, Javi, cuando nos estés escuchando. Gran labor que hace para Cripto Hispanos también. Y bueno, también darle la bienvenida a Teodoro, CEO de Doctor Miner. Es un pool, el primer pool de minería de Venezuela. Y bueno, Teodoro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Buenos días Alejandro, buenos días Cristóbal, muchas gracias por invitarme. Hace tiempo quería participar en Cripto Hispanos, pero bueno, les llegué a través de Javier, que hoy está descansando por casualidad. Eh, es un gusto poder participar en un espacio de esto que no solamente le estás hablando a una comunidad venezolana, sino también ya latinoamericana, porque creo que a veces los latinos nos subestimamos en la participación en la construcción de una industria y yo creo que ahorita estamos jugando un rol súper importante. Sí, no, de todas maneras es un rol importante el que se está jugando. Y, y bueno, la idea de acá es un poco dar a conocer el estado de la minería en la región, conocer de tu perspectiva como primer pool de minería, qué es lo que está pasando, por supuesto también adentrarnos en lo que está pasando también en Venezuela. Y bueno, para partir esta conversación y ya entrar de lleno a lo que nos compete, me gustaría primero para aquellas personas que no saben qué es la minería en sí, si nos pudieras ayudar a explicarlos qué es un minero dentro de la red y por supuesto si es que pudiéramos hacerlo a través de algún tipo de analogía para que fuese simple de explicar, te agradecería, Teodoro. Bueno, los mineros en la red juegan un rol importante. La minería es un proceso mediante el cual, para hablar primero técnicamente y luego vamos a hacer una analogía, los mineros jugamos un rol importante y es un proceso mediante el cual, mediante el poder de cómputo, a través de resolución de algoritmos matemáticos en una red, que en este caso es la tecnología de Bitcoin, nosotros resolvemos algoritmos, procesamos transacciones y aseguramos una red financiera global. ¿Nosotros cómo participamos? Participamos a través del uso de la energía eléctrica para crear un poder de cómputo llamado tasa de hash o hash rate y poder con esta tasa de hash o hash rate resolver estos problemas matemáticos que se encuentran en la red. ¿Cuáles son esos problemas matemáticos que se encuentran en la red? Una transacción de una persona a otra, la validación de que una persona tiene fondos para realmente enviarle a otra persona, el aseguramiento de esa transacción para que la red sea segura y no se cometa, por ejemplo, el doble gasto en la red, que es una de las soluciones más importantes de Bitcoin históricamente. Y para hacer la analogía, los mineros no funcionamos como si fuésemos un banco central que lo picaron en pedacitos. Es decir, a los mineros nos dieron el poder ahora de la emisión del dinero, un nuevo dinero obviamente descentralizado, resistente a la censura y que actualmente está agarrando el nombre del oro 2.0, que se habla de que Bitcoin básicamente está usándose más para resguardo de valor que para medios de pago, pero es otro tema. Pero los mineros básicamente estamos ahora encargados de la emisión del dinero a nivel global. Y lo más importante de esto es que un minero en China, un minero en Venezuela, un minero en Argentina, un minero en Estados Unidos, forma parte de ese sistema de emisión. Es decir, ya no está centralizado o ya no está regionalizado. Los mineros en Venezuela no emiten para Venezuela, los mineros en Venezuela emiten Bitcoin para el mundo. Los mineros en Argentina producen hash rate y ese hash rate es capaz de crear Bitcoin para el mundo. Entonces al final nos estamos conectando un gremio súper importante a nivel mundial que está cambiando el paradigma de cómo se emite y cómo se crea el dinero, un dinero que en este caso su característica especial que es la escasez, porque es limitado. Me gusta la analogía esa que hiciste de Banco Central de partir el Banco Central en toda esta red En descentralizada, pedacitos. muy buena, sí, muy, muy tremenda esa analogía. Y solamente antes de que Alejandro parta con la segunda, quería, si nos pudieras ayudar a explicar de manera simple lo que es el hash rate, porque de repente mucha gente asimila solamente hash rate al poder o a la seguridad que tiene la red en sí. Pero para tratar de explicarlo un poquito más simple, ¿cómo lo podríamos explicar? Bueno, lo podríamos explicar desde lo que es el hardware. Cada hardware de minería
tiene un poder de minado, en este caso un hash rate, y esa tasa de hash es la que es capaz de crear a través de uso energético que está linkeado automáticamente. Es decir, cada máquina tiene un poder de procesamiento, una velocidad, y eso es lo que los mineros tratan de acumular para competir en esta red. La minería es una competencia, se trata de quién tiene el costo eléctrico más barato, el acceso al hardware más económico y las condiciones más favorables de minería. Entonces, cuando se trata de hablar de hash rate, lo que tratamos de decir es quién está creando el hash rate de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo creo hash rate, estoy linkeado automáticamente en cuánta electricidad pago o en qué tipo de energía uso o en qué tipo de hardware uso. Cuando hablo de qué tipo de hardware uso, puede ser la eficiencia, cuántos terahashes por watt estoy consumiendo. Cuando hablo del costo eléctrico, cuánto costo eléctrico o cuánto kilowatt hora por dólar estoy pagando. Y cuando hablo de condiciones, las condiciones favorables, podemos entrar en el tipo de uso de energía que utilizo. Y aquí hay una diatriba y una super discusión ahorita en el cripto Twitter que se está hablando de las energías renovables de Bitcoin y el uso energético de Bitcoin. El hash rate no es más que el producto de los mineros. Nosotros producimos hash rate, no producimos monedas. Y eso es un punto súper importante que tiene que tener en cuenta la gente que no sabía de minería o nos está escuchando, porque nosotros no producimos bitcoins, producimos hash rate, somos infraestructura de hash rate. El término granja de minería o farms para mí está mal empleado y nosotros estamos tratando de darle a la industria una terminología nueva a través de la infraestructura de hash rate, porque al final el hash rate para mí es un commodity más, es un activo más que se va a empezar a transar como oil and gas a nivel mundial. Oye, Teo, yo quiero profundizar en ese concepto, puesto que al final se dice, bueno, la propuesta es interesante sobre el Banco Central en pedacitos, pero mucha gente lo asocia, entonces hace una analogía también con el oro, ¿no? Pues el oro, esa capacidad de extracción que en la medida que es más escaso o está más profundo, es más difícil y por ende hay que procesar más, o sea, o hay que extraerlo más. Esa analogía se podría asimilar. ¿Es correcto decir que el Bitcoin es como el oro a nivel digital? Podríamos hacer una analogía porque sí, hay personas que están descentralizadamente en varios sitios del mundo extrayendo oro a través del proceso de minería de la minería tradicional que conocemos. El problema principal con el oro es la transparencia en la cantidad o en el supply que se maneja a nivel mundial. Y también que normalmente el oro está súper controlado por los gobiernos, porque si el oro lo consigues en un territorio en específico, normalmente los gobiernos controlan ese territorio y contratan empresas o concesiones para que puedan hacer la extracción de oro y con eso justificar, entre comillas, un respaldo inexistente del dinero o del fiat que manejen ese territorio. Para mí, oro con Bitcoin se pueden comparar simplemente desde la perspectiva del resguardo de valor, pero ya cuando empezamos a adentrarnos en la figura del transporte, de la trazabilidad del transporte, de la usabilidad, del supply, de la cantidad, yo creo que Bitcoin está simplemente siendo al oro lo que por ejemplo, Twitter es al periódico. Es decir, ya nosotros no utilizamos periódicos, sino podemos entrar en Twitter y estamos súper informados de lo que sucede. Con Bitcoin sucede lo mismo. Con Bitcoin tienes un resguardo de valor, pero un poco más transparente, trazable, resistente a la censura, descentralizado, pero que además su proceso de emisión no depende de la ubicación o de la localización de una mina de oro en específico, un territorio que por suerte tiene oro, no produce, tiene oro, sino Bitcoin el proceso de emisión depende de que los mineros y la industria se vaya amoldando a la industria energética. Y la industria energética juega un rol importante en esta industria porque creo yo que ahora la industria energética necesita a la industria de criptominería y viceversa. Cuando hablamos de la industria energética como un rol importante es porque si las empresas de las industrias energéticas empieza a darse cuenta que ofrece costos económicos eléctricos a la industria de minería, estas industrias o empresas de minería irán a buscar ese sitio que sea más eficiente y no necesariamente siempre será el mismo. Es decir, cuando hay abundante energía en un sitio, como por ejemplo una hidroeléctrica, que es el Guri en Venezuela,
efectivamente siempre vamos a estar buscando esa fuente energética económica, pero si aquí cambia un gobierno y las políticas energéticas y los costos energéticos aumentan, normalmente los mineros migraremos a un territorio donde nos estén dando condiciones favorables para realizar la actividad. Lo mismo sucede con oil and gas, es decir, podemos migrar a un sitio donde el gas esté siendo desperdiciado, esté siendo quemado por una extracción de petróleo en un territorio, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, y utilizamos ese gas a través de generadores eléctricos para generar Bitcoin. Y ya no sería una energía renovable, sino sería más bien que estamos colaborando con la no contaminación del ambiente, es decir, estamos apoyando que no suceda algo como el cambio climático. Y ayer lo leí un artículo súper interesante, que los mineros que minan con gas y que están usando ese gas que antes los quemaban y que más bien lo que hacía era contaminar, ahora los mineros somos también pro no cambio ambiental, no contaminación ambiental. Y esto es súper importante porque la minería de oro produce una contaminación ambiental mucho mayor que lo que produce Bitcoin y una destrucción ambiental y ecológica mucho mayor de la que hace Bitcoin. Bitcoin optimiza la energía. La minería de oro más bien produce una destrucción ecológica súper importante y un ejemplo es en Venezuela el estado Bolívar. Bueno, Teo, este concepto que ha sido bastante abstracto para muchos, eh, genera muchas suspicacias alrededor de cuál es la labor o cuál es el rol real del minero dentro de la red, principalmente pues hablando de Bitcoin, porque pues es la que tiene mayor uso y mayor procesamiento en la red. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es ese rol más allá del factor económico de recompensa por participar en las confirmaciones de las transacciones? Eso también haciendo un poco referencia a lo que, por ejemplo, pasó en 2017 con todo este boom de las criptomonedas. El procesamiento de la información era mucho más costoso. Se creó la red de Bitcoin Cash, se hizo la bifurcación. ¿Cuál es ese rol del minero como tal? Y también te quería preguntar algo adicional, es cómo se recibe esa recompensa de forma práctica. Bueno, el rol del minero ha migrado y ha evolucionado bastante en los últimos 3 años. Incluso si uno se pone a ver los medios de comunicación, o por ejemplo el medio de comunicación más importante o la red social más importante que usan la gente de la industria cripto, que es Twitter, lo has visto como se ha inundado de información ya de minería el cripto Twitter. Es decir, hemos migrado desde estar escondidos como los de la industria como más despreciados, como nosotros le decíamos a los mineros que éramos como las ratas, los carroñeros, íbamos viendo dónde había energía disponible para poner unas máquinas y producir hash rate, a través del hash rate obtener bitcoins de la recompensa. Pero eso ha evolucionado, ya los mineros nos ven como unos players importantes de la industria. Y creo que yo, a través de Dr. Miner, de hecho hace una semana, comenzamos una campaña que se llama que somos los guardianes. Un minero es un guardián, una empresa de mining son guardianes, somos guardianes de la red. ¿Por qué? Porque procesamos y aseguramos la red, procesamos transacciones. ¿Esas transacciones cuáles son? Las transacciones que se hace una persona a otra persona o una empresa a otra empresa para obtener bienes y servicios. Los guardianes, básicamente, que somos los mineros, si no existiéramos, la red colapsaría. La red no dependiera de un sistema que se llama Proof of Work, prueba de trabajo, que es el algoritmo de consenso, que para mí es el algoritmo que tiene mucho más sentido en el tema de las criptomonedas. Yo no critico otros algoritmos de consenso, como por ejemplo Proof of Stake, prueba de staking, pero para mí prueba de trabajo es Proof of Stake y Proof of Stake no es prueba de trabajo. ¿Y por qué digo esto? La prueba de trabajo normalmente es el uso de la energía y en el tiempo esa energía funciona relativamente como una batería. Cuando tú utilizas energía para conectar un hardware computacional que produce hash rate y ese hash rate produce Bitcoin, ese Bitcoin que estás produciendo al final, que estás obteniendo al final como recompensa, se va a apreciar en el tiempo, aunque sea volátil. Es decir, nosotros estamos trabajando con un activo que es volátil, pero se aprecia en el tiempo. Y esa apreciación en el tiempo del activo que estamos obteniendo como recompensa es la apreciación también de la energía que utilizamos al principio. Entonces, este rol del minero pasa por ser un guardián de la red, pero también pasa por ser una persona que está optimizando los recursos naturales de un país entero.
¿Por qué? Porque al final hay recursos que se están desperdiciando, pero cuando los utilizamos para generar energía y crear dinero, un dinero inteligente y con todas las cualidades que ya conocemos, podríamos decir que ahora el rol del minero no es de la rata que hablé al principio, sino hablé de una industria que pudiera convertirse en una de las industrias más importantes a nivel mundial. Y con casos como por ejemplo el de Bitcoin Cash en la red, todos sabemos que obviamente Bitcoin funciona con un sistema de gobernanza y yo hago la analogía que en ese sistema de gobierno de Bitcoin los mineros somos como el poder ejecutivo que al final, después de todas las discusiones, análisis, legislaciones, vienen los mineros y son los que ejecutan. Dicen sí, no, aquí está esto bien, por lo tanto va a pasar esto, Y o Z. En ese momento, los mineros funcionamos con lo que más convenga y obviamente había un interés muy grande de una comunidad en participar en el aporte de hash rate para crear una red, en este caso era Bitcoin Cash. Yo no apoyé Bitcoin Cash, pero ya que se crea, se puede crear diversidad, es decir, ahora los mineros del algoritmo SHA-256 o del algoritmo de consenso Proof of Work no tienen solamente posibilidad de llegar y minar Bitcoin, tienen posibilidad de minar otra moneda. Que tenga buenas características o no, a los mineros normalmente no les interesa mucho si es bueno o no la moneda, sino les interesa qué tan rentable sea a través de la recompensa que vas a generar por esa competencia que estás haciendo. Cuánto costo energético cuál es el costo energético que tienes, cuál es el hardware que obtuviste y cuáles son tus condiciones. Si esas tres variables hacen que la moneda que estés minando sea rentable, los mineros van a migrar a minar cualquier cosa que esté en su momento trending, en este caso Bitcoin Cash. Pero nosotros no apoyamos ese tipo de iniciativas a pesar de que obviamente se convierte ya en un tema más matemático y numérico o financiero que es fundamental. En este camino que recorre el minero desde los iniciales que se podía hacer desde un simple computador hasta ya especializarse a nivel de hardware, creándose también empresas dedicadas a la creación de estos hardware, obviamente a la venta, y ya se empieza a crear, como tú bien lo dijiste, una industria que cada vez va a tomar más relevancia en este ecosistema, en el sistema que se está creando hoy día descentralizado. em, Nacen o empiezan a crearse estos pools de minería. O sea, cómo al fin y al cabo poder juntar todo este hash rate y obviamente poder permitirle a un minero que tal vez tenga una máquina o dos máquinas también compartir o ser parte de ese proceso a través de los pools y lo comentamos al principio, el Dr. Miner, el primero a nivel latinoamericano. Aquellos que no conocen los pools de minería, ¿cómo pudiésemos explicarlo también y dentro de esta analogía del rol del minero, el pool, cuál es su rol también dentro de la red de Bitcoin? Bueno, en este caso, los mining pools funcionan como un gremio. Es como la agrupación de varios mineros. La agrupación no solamente de varios mineros, en este caso individualmente, es decir, tres personas que minen se unen. Pudieran ser también tres empresas que minen se unen. La pool de minería es una agrupación, es la creación de un gremio, es juntar tu poder para poder atacar algo de forma más rápida y eficiente. Si yo, por ejemplo, para poner una analogía, si yo soy un jugador de fútbol, juego mejor con 11 que con 9. Y normalmente en los partidos de fútbol, cuando te quedas con 10 o 9, tiendes a perder el partido. Lo mismo pasa con el mining pool. Cuando tú te juntas y te juntas con mineros en la red, estos mineros, ¿qué hacemos? Juntamos este poder de cómputo, que ya lo explicamos en minutos anteriores, que se llama hash rate, y ese hash rate que juntamos varios mineros, lo ofrecemos a la red de Bitcoin para poder resolver algoritmos, poder asegurar la red de una forma más eficiente, porque la red de Bitcoin normalmente está creciendo con el tiempo y la dificultad de tú obtener la recompensa que tantos queremos se hace más difícil con el tiempo, con tu mismo poder de minado. Normalmente dicen que los mineros quedan obsoletos en el tiempo, pero eso no es correcto. Los mineros, como es una competencia, uno se va adaptando al crecimiento de la industria y por lo tanto vas no solamente creciendo con poder de cómputo, sino vas creciendo también en alternativas y herramientas que te ofrece esta industria, que por ejemplo vienen los tipos de mining pools. Si yo me voy a juntar con un mining pool o con varios mineros y creamos un mining pool para poder atacar la red de Bitcoin,
entonces también tiene que evolucionar qué tipo de pool vamos a utilizar o qué tipo de pool vamos a formar. Los mining pools es una iniciativa que nace en Europa. Justamente uno de los primeros mining pools más serios es Slush Pools, pero su forma de pago de la recompensa se quedó un poco atrás, se quedó un poco obsoleta porque se le paga a los mineros con base al hash rate que ofrecen. Es decir, si la red de Bitcoin se ofrecen 100 tickets de lotería, ¿ok? Para poner otra analogía y otro ejemplo simple para las personas, y tú tienes un ticket de lotería, tú tienes el 1% de probabilidades de sacarte la lotería. Pero cuando tú tienes 50 tickets de lotería, de esos 100 tickets de lotería que se repartieron, tienes 50% de probabilidades de ganarte la lotería. Por lo tanto, Bitcoin funciona así. Cuando uno tiene el 10%, el 50%, el 1% de poder de cómputo de toda la totalidad de la red de Bitcoin, entonces tienes el mismo porcentaje de probabilidad de conseguir un bloque. Y ese bloque, por lo tanto, que te pague en la totalidad de recompensa, que es 6.25 bitcoins. Funciona literalmente como un sistema de lotería. Pero ¿qué pasa? Para yo tener más chance de ganarme la lotería, junto mis tickets con otros tickets de otros mineros y podemos hacer que el mining pool tenga más probabilidades. En este caso, hay un problema a nivel global, ¿ok? Que es el uso de mining pools masivos, en este caso en China. En China nacen una cantidad de mining pools muy grande y la industria empieza a entregar el poder de minado, el poder de hash rate desde distintos países a China y no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido cuando tú utilizas tus recursos naturales para la creación de energía eléctrica y esa energía eléctrica generas hash rate y ese hash rate a la red de Bitcoin, por lo tanto recibes recompensa, pero una comisión de esas recompensas se las sigas entregando a mining pool chinos cuando ya no tienes nada que ver con la industria asiática. En este caso, nosotros tomamos una iniciativa de la creación de un mining pool apalancados por Luxor Technologies, que es una empresa americana, y nos ofreció crear el primer mining pool de Venezuela y de Latinoamérica para empezar a evitar y ofrecer esto que expliqué anteriormente. En Venezuela somos octavos en las reservas de gas, somos primeros en reservas de petróleo y tenemos una infraestructura termoeléctrica combinada más grande que Latinoamérica junta, comprobado. No puede ser que utilicemos todos esos recursos para generar energía, generamos energía, construimos infraestructura de hash rate y vamos y nos conectamos a un mining pool chino. ¿Qué sentido tiene crear infraestructura de hash rate, crear la industria en Venezuela o en Latinoamérica y seguir entregándole el poder a los asiáticos? Entonces nosotros, desde esa perspectiva, de esta visión, dijimos, basta, ya necesitamos dejar en casa lo que es de casa y a través de Luxor nos dieron la oportunidad de crear un mining pool para Venezuela, en este caso para Latinoamérica también, y poder entonces gozar de los beneficios de aglomerar el hash rate, el poder de minado de los mineros de la región para que las comisiones se queden en casa y todo lo que genera el mining pool lo estamos donando a fundaciones benéficas o ONGs venezolanas. Tocaste dos puntos importantes. Hoy en día, Teo, es obviamente la aclaración de que el poder de minería también depende de la convocatoria y de la unión, es decir, la unión hace la fuerza en este proceso, pero tocaste un proceso muy, muy importante y es la minería en China, esta gran concentración que tienen los mineros de la red de Bitcoin, en donde se generan varios rumores. Y la pregunta principal es si son ciertos esos rumores que dan cuenta de que existe una centralización de la red de Bitcoin al tener una fuerte eh, concentración de mineros en China y pocos pools de minería que concentran gran parte del poder de minado de la red. ¿Eso es cierto realmente? Y si es cierto, ¿qué implicancias tendría para la red de Bitcoin este tipo de concentración? Sí, básicamente yo hablo más que centralización, hablo de concentración. ¿Por qué hablo de concentración en mayor término? Porque está concentrado el hash rate y este poder de minado que tanto ya hemos hablado y definido a lo largo de la conversación, está concentrado en China porque la cantidad de mining pools creados por ellos y la cantidad de hash rate obtenido en esos mining pools es muy grande. Ahorita estaba revisando algunos datos interesantes y es que, por ejemplo, en los últimos 5 minutos, F2Pool, que viene de Asia, consiguió un bloque. Hace 22 minutos, Antpool consiguió un bloque. Hace 30 minutos, Antpool, que es un mining pool chino, consiguió otro bloque.
hace 1 hora y 4 minutos, OKEx Pool consiguió un bloque. Si te pones a ver, los últimos 4 mining pools que han conseguido bloques vienen de China, son asiáticos. Y efectivamente, hay una concentración de hash rate que hay que empezar a atacar. Y la estamos atacando desde nuestra iniciativa, con la iniciativa del Mining Pool o del Dr. Miner Pool. Pero mi punto, en ese punto en específico, mi opinión, perdón, es que es muy difícil centralizar la minería ya. Es muy difícil que ataquen la red de Bitcoin y se pongan de acuerdo toda la industria privada de criptominería de China o asiática. Es muy difícil porque no estamos hablando de una centralización en pocos actores o players o una centralización en unas empresas que son aliadas. La minería, como su origen y su naturaleza es competir, la misma competencia tienen ellos en esa región. Esa competencia por quién accede a los costos energéticos más baratos, por ejemplo, en la región de Sichuan, donde se encuentra una de las hidroeléctricas más importantes de China. Ahí entran unos pocos o entran unos cuantos, pero quienes ya no entraron tienen que irse a diversificar y buscar otros sitios en otras regiones de China. Y seguramente pudiéramos hablar de que sí, se pueden poner de acuerdo, el gobierno de China pudiera buscar la centralización y la afectación de la red de Bitcoin a través de los mineros, pero cuando te pones a ver, el poder que está concentrado en China también viene de hash rate que no está en China. Y no lo sabemos porque no tenemos los datos obviamente exactos, porque los tienen ellos. Pero si nos vamos a los datos exactos, en Venezuela, uno de los mining pools más utilizados actualmente es Binance Pool. Es el mining pool creado por Binance como alternativa para que todo lo utilices en una sola aplicación, en una sola herramienta. Binance te da la herramienta del P2P, de la exchange, casa de cambio, resguardo de criptos, staking, y además te da la herramienta del mining pool. Y los venezolanos que minan del día a día, que la industria es mucho más grande en retail, es decir, en minería pequeña, en escala pequeña, utilizan Binance y entregan el poder de minado a los asiáticos sin ningún tipo de conocimiento en que realmente no debería ser así, para poder obtener las monedas ahí y de una vez cambiarlo al dinero fiat, en este caso bolívares, en Venezuela. Es un fenómeno súper importante, pero mira lo que sucede aquí, que nosotros compramos el hardware en los fabricantes que son asiáticos, llega a Venezuela, conectamos a una fuente de generación que viene de unos recursos naturales latinoamericanos y venezolanos y volvemos y les entregamos el poder de minado a los asiáticos, en este caso a los chinos, para que ellos paguen y se den el vuelto. Entonces, la conciencia que nosotros estamos llamando a tomar no parte tanto del miedo de la centralización, pero sí el miedo de la concentración y el no uso efectivo de las herramientas cripto o de las herramientas de la industria que están naciendo en Latinoamérica. Para mí es absurdo que sigamos utilizando casas de cambio no creadas en tu región o por lo menos en tu país. Para mí es absurdo, y más absurdo es cuando estás minando y utilizas firmwares, hardware, softwares, mining pools que no son de tu país ni la región. Entonces, yo sí creo que hay una alerta de concentración, pero de descentralización y de manipulación de la red es muy difícil, porque hash rate concentrado en China no significa que está en China, significa que está en otros lados del mundo. Y la industria se está descentralizando cada vez más cuando la industria energética de distintos países está entendiendo que tiene que darle acceso a los mineros. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy en día? Para poner un ejemplo corto en esta pregunta, la empresa de generación energética o de proveedor de energía, que es Corpoelec, una empresa nacionalizada, privatizada por el Estado, está reuniéndose con los mineros del país para hacer una prueba piloto en uno de los estados con más minerías del país. Eso es un ejemplo de la descentralización de la minería. ¿Qué está pasando en una ciudad en Estados Unidos donde antes se producían muchas manzanas? Ya no se están produciendo tantas manzanas. Las productores de manzanas están ahora minando Bitcoin porque una empresa de generación energética hidroeléctrica en la zona se dio cuenta que cuando le vendes la energía a los mineros es la única forma de capitalizar y de obtener ganancias y profits estable, porque son los únicos clientes que te pueden pagar seguro y que te van a hacer uso de la energía 24/7, 365 días del año. Por lo tanto, somos como clientes VIP de la industria energética. Por lo que yo veo que en un futuro la industria energética o empresas energéticas se convertirán en empresas de minería y viceversa. Las empresas de minería se convertirán en empresas energéticas. Porque si no mezclamos las dos industrias, creo que la industria no va a avanzar. Y ya está pasando por inercia de que empresas como Equinor, que es una empresa súper grande, noruega, su presidente en este caso es venezolano, me enteré hace poco,
ya está utilizando el gas que quema para minar y eso entonces aporta a la descentralización de Bitcoin. Ya podemos ver que hay minería de Bitcoin en Argentina, ya podemos ver que hay en Paraguay en gran escala, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Islandia, con el piso, por el vapor que produce el suelo. Podemos ver minería de Bitcoin en Kazajstán, en Irán, dándole beneficios y subsidios a los mineros. En Irán, para que usen la energía eléctrica y le dan hasta 50% de descuentos en las tarifas energéticas en Irán. También tenemos minería de Bitcoin en Rusia, que Rusia obviamente pudiera ser un aliado de China, pero al final es otro estado, otra gente, otra política, otra visión, otra ideología. Entonces, al final, yo sí considero que el hash rate está concentrado en pocos mining pools, pero no está centralizado. Ya la actividad se está haciendo a nivel mundial. Es interesante las analogías que estás haciendo de esta unión o confluencia de empresas de energía con la minería. No la había pensado. Obviamente, la energía es el principal insumo que necesita un minero, obviamente, para funcionar. Y se ve interesante que empresas de energía visualicen también la opción de integrarse hacia los mineros y los mineros, obviamente, integrarse hacia empresas de energía. Porque obviamente de eso hay por montón, hay en todo el mundo y eso estoy de acuerdo que tiene una visión a que tiende a descentralizar todo este poder de minado. Y ahora me gustaría entrar en materia latinoamericana. Lo tocaste, de hecho, ahora último, de la minería en Latinoamérica. Y la pregunta es, bueno, si existe o no minería en Latinoamérica. Es una industria que se podría desarrollar, porque tú mismo lo mencionaste, o sea, tenemos grandes fuentes de energía, incluso renovables. En Chile tenemos un desierto y una energía solar que se está partiendo en términos de inversión. Hay grandes inversiones, proyectos de energía solar en el norte de Chile, en el sur de hidroeléctricas, de eólicas en la zona centro. También están todo el poder de las hidroeléctricas en Brasil y Paraguay. Lo mencionaste también ahí, Paraguay está entrando, me parece, bien, bien fuerte en temas de minería. Venezuela, bueno, para qué decir, el costo de la energía es bastante económica. Y bueno, cómo es el estado actual de esta minería en Latinoamérica y cómo lo ves de cara a los próximos años? Bueno, yo considero que Latinoamérica va a jugar un rol súper importante liderado por Paraguay y Venezuela en la industria. Creo que Paraguay tiene unos costos energéticos súper bajos. Uno de los costos energéticos accesibles y atractivos para los mineros es por debajo de 2 centavos de dólar el kilovatio hora. Cuando tú consigues un acceso a una energía por debajo de 2 centavos de kilovatio hora en un país que te ofrece seguridad, que te ofrece estabilidad, no solo en la parte energética, sino en la parte también de redes, de telecomunicaciones, te ofrece también estabilidad jurídica, que es muy importante. Los mineros pueden sacrificar ese costo energético por estar seguros, por estar tranquilos. En Venezuela es un caso peculiar porque hay una desconfianza en la inversión muy grande por el estado actual de nuestro gobierno, que obviamente no te transmite ningún tipo de confianza a la hora de la inversión, por muchas razones, por la fama que se tiene internamente y externamente y las cosas que han sucedido. Pero para no tocar el tema político, sino de la industria como tal, yo creo que Venezuela puede en los próximos 5 años ya tener aproximadamente un 5 o 10% del hash rate total de la red. Creo que Paraguay también va a jugar un rol súper importante siempre y cuando el gobierno de Paraguay esté acoplado a la industria y entienda que esta industria no solamente depende de que los privados de minería quieran desarrollar la industria, sino también que la industria energética. Puede ser que Argentina, he escuchado que están también minando en Argentina, pero no sé qué acceso y qué precios energéticos tengan. Hay varias empresas que conozco, de hecho hay una que se llama Bit Patagonia, que están en la industria, pero no sé qué tan rentable sea cuando el mercado es bajista, porque cuando el mercado es alcista y cuando Bitcoin rompe un ATH, como lo rompió ahora en enero, diciembre-enero, y supera $20,000 y empiezan los equipos de minería otra vez a producir lo que producían en un mercado alcista cualquiera que ya conocemos, los mineros todos somos felices y podemos minar donde sea y efectivamente los costos en un lugar son mayores que otros, pero sigue siendo rentable y te produce ganancias. Pero cuando el mercado es bajista y Bitcoin está dormido y estamos en un mercado sideways, estable, que normalmente llaman ya Bitcoin muerto y podemos pasar 3 años de bear market, los mineros en todas las partes del mundo apagan sus máquinas
y buscan fuentes de generación energéticas económicas. Y Venezuela ha estado en dos procesos o en dos halvings activos. Es decir, Venezuela ha tenido infraestructura de hash rate sin apagarse y creciendo cada vez más, produciendo, en este caso obteniendo recompensas en Bitcoin y esos Bitcoins apreciándose en el tiempo casi que por 100, es decir, que hemos utilizado los recursos naturales de Venezuela y los hemos revalorizado por 100 también. Y eso es lo que tiene que tomar en cuenta la gente a la hora de hablar de la afectación del sistema eléctrico o del el cambio climático y la afectación que puede tener la minería de Bitcoin en cambio climático. En Venezuela, te doy un ejemplo, Cristóbal, Alejandro, les doy un ejemplo. En Venezuela hay un parque termoeléctrico dañado que es igual o superior en la capacidad de generación, que es el Guri. El Guri es nuestra hidroeléctrica más grande acá. El Guri está diseñado para alimentar a Venezuela, o sea, y tener excedente energético. Y no solamente alimentarlo, podríamos exportar energía eléctrica. Pero además hay una infraestructura termoeléctrica que funciona con gas y diésel, que se construyó en los años 2007, 2008 aproximadamente, alrededor de esos años, que es igual de la infraestructura del Guri, es decir, la misma capacidad de generación, pero descentralizada en varios estados y regiones de Venezuela, y la tenemos completamente afectada, sin mantenimiento, apagada. Y nosotros estamos proponiendo que la industria de minería le den acceso a esa infraestructura termoeléctrica, a esa infraestructura de generación descentralizada y regada por todo el país, para que seamos quienes recuperemos el sistema eléctrico del país a través de la minería. Es nuestra visión desde la empresa y creo que es una visión a nivel global y mundial. Los mineros, ¿cómo pueden recuperar un sistema eléctrico a través de la minería? Porque la industria de minería es la única capaz de convertir energía eléctrica en dinero de una forma rápida y de una forma súper inteligente, porque no estás creando dólares, estás creando Bitcoin. Y Bitcoin es una divisa limitada y con todas las características que ya conocemos. Entonces estamos proponiendo un plan donde agarremos lo disponible. No es que vamos a recuperar el sistema eléctrico para luego minar, no, vamos a hacer infraestructura de hash rate para utilizar energía disponible y con lo disponible generamos recompensas en Bitcoin y con las recompensas de Bitcoin reinvertimos en el sistema eléctrico para poder subir la capacidad de generación. Y es un plan que estamos nosotros proponiendo y llevando a cabo desde hace 2 años y bueno, ojalá nos tomen en cuenta porque creo que tiene un potencial súper importante. Y esto puede ser replicado no solamente en Venezuela, en todos los países del mundo, no por la afectación que pueda tener el sistema eléctrico, sino por la estabilidad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Y para hablar de proyectos con energía renovable, como puede ser sol, como puede ser viento, el problema de estas energías es que normalmente el viento no sopla siempre, el sol no está siempre. Y por lo tanto, cuando se genera energía con energía, por ejemplo, eólica, la minería no es usada de forma constante, sino la energía es usada para que cuando esté activo el viento y esta energía eólica esté produciendo, Bitcoin o la industria de la minería está conectada para optimizar en esos momentos esa generación de energía. Es decir, si los paneles solares de un parque de paneles solares vamos a hablar en España, que es un sitio donde el costo energético es súper alto, está en una región y esa región todavía no ha podido instalar el sistema eléctrico interconectado del país, esos paneles solares, normalmente la producción de energía a través del sol en esos paneles solares se puede vender a un minero de una forma mucho más económica, más baja, porque el minero te va a optimizar esa energía que estás ahí desperdiciando hasta que no la conectes. Lo mismo pasa con el gas que queman, que todavía no han conectado las tuberías o los pipelines en Estados Unidos para introducir ese gas al sistema interconectado de gas, sino que lo empiezan a quemar, viene un minero y te optimiza ese recurso natural. Y en el viento lo mismo, está una turbina girando durante todo el día y en la noche quizás ya el viento baja, porque el viento puede ser en la noche en el día, pero hay momentos donde no hay viento. Esa energía que se almacena en unas baterías a veces es desperdiciada porque un privado no te la compra, viene un privado que está inmerso en la industria de minería y va y te la compra y la utiliza para crear dinero para un sistema descentralizado, financiero, global, que todo el mundo está viviendo los beneficios. Entonces, ahí están los beneficios de Bitcoin y no solamente los beneficios de Bitcoin a nivel mundial, sino en Latinoamérica. ¿Cómo pudiéramos mezclar y transformar la visión que tenemos de la industria energética con la industria de la criptominería y desarrollar un continente completamente distinto? Caramba, Teo, hay muchas cosas sobre los temas de minería que se siguen descubriendo. Realmente entrar desde el lado pragmático
ha sido pues muy, muy interesante. O sea, pucha, yo estoy que pregunto muchísimas cosas, pero entonces basémonos ya en este tema que hablamos desde lo económico, desde este impacto, es decir, vamos a las finanzas del minero, ¿cierto? Las finanzas del minero se traducen es, oiga, mi relación ingreso-costo-utilidad depende, pues principalmente mi costo directo está asociado a la energía, a la compra de equipos. eh, y mucha gente se pregunta, oiga, pero si entonces yo voy a minar con mi simple ordenador, mi computadorcito, ¿eso realmente sí me va a dar? ¿Cómo no me va a dar? Eh, yo quiero que tengamos algo más tangible hacia el usuario final. Es, ¿cuánto cuesta producir? ¿Cuánto costaría en promedio producir un Bitcoin en este caso? Y si es rentable minar dependiendo o no del país, entendiendo que ya lo que lo ilustras muy, muy bien, la energía en Paraguay y en Venezuela pues es muy, muy económica y permite potencializar esta gran actividad. También se habló del uso de energías renovables que se podrían potencializar también para la industria, eh, pero pues nadie sabe cómo rentabilizarlo. O sea, realmente sí, cuando yo produzco, sí, cuánto debería consumir. Más o menos haznos como un estado de resultados de Bitcoin así de forma muy, muy práctica. No sé si es muy difícil, pero más o menos como para que la gente entienda cuál es esa relación costo-beneficio. Bueno, a ver, sacar un número es difícil, pero pudiéramos hacer una prueba. Lo primero que tienes que tomar en cuenta en el costo de la producción de Bitcoin es el costo del hardware y del costo de la infraestructura. Entonces, ahí tienes la primera inversión inicial que tienes que hacer para de llevar a cabo la actividad. Si no tienes una infraestructura, Entonces, ajá. entonces, Teo, yo tengo un costo de un hardware y el hardware más o menos cuánto me podría costar si yo quiero empezar a minar. Si yo soy una persona del común, tengo unos ahorritos, oiga, yo le aconsejo un hardware que cueste X, Ok, más o bueno, menos. ahí otra vez se vuelve a dividir la pregunta. ¿Qué tipo de minería quieres hacer? Si con ASICs, que son los hardware de minería, que son circuitos integrados, que es la máquina más conocida, que en este caso es S9, eh, que son máquinas que utilizan un sistema de ventilación integrado a través de dos fan coolers, o quieres hacer minería de GPUs, que son tarjetas gráficas. Entonces, podemos hablar de que si es ASICs y puedes ser un minero retail de una máquina simplemente para probar cómo acceder a la industria o por lo menos ver cómo funciona, un minero ASIC S9 está alrededor de entre $300 a $400 afuera de Venezuela, ¿ok? Ese es el costo aproximado de la máquina ASIC. Y el GPU es mucho más costoso porque las máquinas de GPU o de tarjetas gráficas normalmente están compuestas por varias tarjetas. Para que te sea rentable o te haga sentido, tienen que tener unas 4, 5, 6 tarjetas gráficas y cada tarjeta gráfica cuesta $300 a $200 cada tarjeta gráfica y es una computadora que tienes que armar con un motherboard, memoria RAM, procesador, fuente de poder. Te pudiera costar entre 1.500 y $2.000 un rig de minería, que en este caso es compuesto por tarjetas gráficas. Entonces tenemos Lazy, que puede costar 400, un rig de minería te puede costar entre 1.500 y 2.000. Pero ¿qué puedes hacer Listo, con entonces él? para los inversionistas así de etapa temprana, entonces $300, más o menos con $300 a $400 puedo comenzar a explorar este tema de minería, ¿cierto? O pues para los que quieren ir más allá, más o menos entre 1.500 a $2.000 también podrían comenzar con un proceso, pero es Exactamente. un proceso entiendo que es un poco más complicado en temas de desarrollo y de integraciones y Y todo. ahí estamos hablando solamente del costo del hardware. Luego viene lo que es la infraestructura, que obviamente para un equipo es mucho más sencillo. Quizás llegas y lo puedes conectar al mismo enchufe de un sitio que tengas en tu casa, a la toma de corriente, y te va a funcionar, ¿no? Y lo único que tienes que comprar es un cable de red Ethernet para conectarlo a la máquina y te va a funcionar. Pero cuando vas creciendo, empieza a ser más complicado esa infraestructura, por lo tanto la inversión en infraestructura incluso es más importante que la inversión en el hardware. Normalmente yo llamo al hardware los consumibles de la minería, porque un hardware te puede durar entre 1 a 3 años, mientras la infraestructura te puede durar 10 a 20 años. Por eso mismo, la infraestructura de hash rate es mucho más importante que el hardware computacional que vas a utilizar, porque la infraestructura de hash rate puedes sacarle dinero no solamente con tus propias máquinas, sino también con
con servicios de hospedaje a terceros, donde le prestas el servicio de que su máquina mine ahí, o simplemente tienes máquinas minando ahí, produciendo hash rate y vendes el hash rate, que se asemeja un poquito al cloud mining, que yo no estoy de acuerdo con el cloud mining, pero puedes hacerlo de forma privada sin que sea una página web que te diga que es cloud mining, y efectivamente es mucho más rentable. Perfecto. Entonces estamos estableciendo un primer costo inicial de inversión entre 300 a $500 que nos permitiría establecer ese primer costo. El segundo costo, pues me imagino que para una persona que simplemente quiere conectar con el enchufe y el cable de Ethernet, pues me imagino que será el costo de energía, ¿cierto? Y el costo de energía, pues se mide por kilovatios. Digamos, por Por lo menos kilovatio. acá. Exactamente. Lo podríamos sacar. Yo pudiera sacar un número más o menos para que sepan la cuenta. Un equipo consume 1350 watts aproximadamente. ¿Ok? Y esos 1350 watts son 1,35 kilowatts. ¿Ok? Ese 1,35 kilowatts se multiplica por 24 horas, porque es el consumo diario. 1,35 por 24 horas son 32,4 kilovatios hora. Y luego esos 32,4 kilovatios horas lo multiplicas por 30 días. Y eso te da 972 kilovatios hora, que es el consumo que ha tenido la máquina en su totalidad en un mes. Esa totalidad de 972 kilovatios hora lo multiplicas por el costo de la energía. E imaginemos que es 2 centavos de dólar el kilovatio hora. 2 centavos de dólar se multiplicaría 972, que fue nuestro resultado mensual, por 0,02, que en este caso son 2 centavos de dólar el kilovatio hora, y damos a igual, y nos daría casi $20. Casi $20 al mes puedes estar gastando en energía por el uso de un S9 el 100% del tiempo. Caramba, entonces aquí estamos hablando de Venezuela. En Colombia dice que está a 108 pesos con 08 el precio de kilovatio. En Colombia serían 105.053 con 76 aproximadamente el costo mensual de Bueno, mantener. en Venezuela 2 centavos de kilovatio hora no, en Venezuela es cero. Ah, bueno, en Venezuela cero, sí. Ok, perfecto. Bueno, ok, ya tenemos un punto de referencia enorme. Oiga, el costo de inversión, el costo de la energía, que es el principal insumo. ¿Tenemos algunos costos adicionales? Bueno, los costos, normalmente nosotros decimos que el costo tiende a ser cero, pero nunca es cero. ¿Por qué? Sí, Tienes costos asociados de operación. La operación normalmente, eh, la operación normalmente implica tener personal y capital humano en las operaciones de minería. Obviamente cuando se hace de forma industrial, tienes el costo del servicio de internet. Normalmente cuando tienes un espacio que funciona como un galpón o una nave industrial, la mayoría de las veces no es propia, porque venimos de una industria nueva y entonces no es que, ay, nací con mi familia tenía un galpón, es muy difícil, tiene que ser mucha casualidad y normalmente vas y alquilas, entonces tienes un costo de la energía, del alquiler, del capital humano, del internet y pudiéramos hablar de un costo eh, del tema operativo, es decir, siempre se generan consumibles, necesidades, mantenimiento. Y normalmente nosotros decimos que entre el 5 y el 15% de los revenues, de las ganancias, son los gastos, de entre el 5 a 15%. ok, entonces estaríamos hablando que o sea, si la rentabilidad o el rendimiento por procesar esta información sería de aproximadamente entre el 85 a 95%, podríamos estar hablando del ingreso, o Sí, sea, del ingreso por sí, producto de la sí. recompensa. Sí, en Venezuela es aproximadamente ese número porque, claro, el costo energético como es tan bajo, te hace tener una rentabilidad muchísimo mayor, pero va a cambiar ya en poco tiempo, van a subir el costo energético, creo que a 0,7 centavos, es decir, no a 2 centavos, sino a 0,7, menos de un centavo de dólar el kilovatio hora. Se está conversando y se está hablando de ese rumor por ahí, que a mí me parece positivo siempre y cuando el uso de esos recursos lo utilicen para mantener y estabilizar la red eléctrica y no para otras cosas. Pero efectivamente los mineros en Venezuela tienen una rentabilidad muy alta porque es un paraíso para llevar a cabo la actividad. Aun cuando hay sitios remotos donde, o en el interior del país, hay racionamiento eléctrico y te pueden quitar la electricidad durante 4, 5, 6 horas en el día. Con todo y eso te da una eficiencia al mes, un uptime. El uptime es lo que mide cuánto tiempo tienes del mes prendida la granja. Es un dato
súper interesante que normalmente te piden inversionistas o normalmente te pide gente ese dato cuando quiere invertir contigo. Si eres una empresa de minería que está por debajo del 90% del uptime, tienes algunos problemas, pero cuando estás por encima del 90% del uptime, del tiempo prendida, es porque estás haciendo las cosas bien. Dr. Miner tiene una eficiencia medida de 94%. Caramba, es que es mucho. Finalmente, entonces estamos hablando de que el costo de producir, por lo menos acá en Colombia, está atado a $300, $300 a $500, que a la tasa podrían ser 1.700.000 pesos, más 105.000 de consumo de energía, entendiendo pues que obviamente tiene que asociar un poco más de costos asociados a red de datos, a toda la conexión de internet o infraestructura, pero uno podría estar redondeando una inversión inicial de 2 millones a 2.500.000. ¿Eso cuánto me podría producir a mí el mes este tipo de tarjetas? ¿Me podría producir algo promedio? Evidentemente yo sé que es muy difícil estimarlo porque depende un poco también de la dificultad, de la tasa de velocidad de la red, pero Mira, ¿hay fíjate, algún estimativo? pudiéramos hacer, más allá de hablar del caso específico, pudiera hablar a la audiencia que nos va a escuchar de un caso en general. Por ejemplo, un equipo ASIC S9, que dije que costaba entre $300 y $400, actualmente a cero costo energético, para ponerlo en cero, sin poner costos hipotéticos, te produce $130 al mes aproximadamente. Eso significa 0.00007 bitcoins, es decir, 7.000 satoshis aproximadamente. Y si hablamos de minería de Ethereum o minería por tarjetas gráficas, que normalmente se lleva a cabo las tarjetas gráficas, minan Ethereum, Ravencoin, Ethereum Classic, que son otras monedas, en este caso las podemos llamar dentro de las famosas shitcoins, y Bitcoin es minado con ASICs, que es el modelo más común o más comprado, es la S9 a nivel mundial. Con tarjetas gráficas, un rig de minería de 5 tarjetas gráficas de Ethereum te pudiera estar haciendo una cantidad de $300 al mes. Obviamente es mucho mayor la producción porque estamos en un mercado completamente alcista. Ethereum estaba en $100 hace 5, 6, 7 meses y ahorita está en 1.800. Obviamente la revalorización del activo también hace una revalorización del hardware. Por eso mismo, hay un dato súper interesante en la minería, que los mineros tuvieron más ganancias con la revalorización del hardware de minería que por la revalorización del activo que minaban. Nosotros, por hacer hold de Bitcoin, pudiéramos haber tenido un por 5, un por 4, un por 3 de nuestros activos en revalorización, pero de los miners y del hardware hubo una revalorización de casi 1000%. Entonces, cuando una persona diga, pero no, eso de la minería no me gusta porque yo compro Bitcoin y ya, y eso sube y ya, que esa es la típica respuesta de gente que no conoce la industria, completamente es falso. Porque mientras tú compraste un equipo que se revalorizó en 1000%, también, además de la revalorización del 1000%, hubo 10 meses o 11 meses o un año donde lo usaste y además te produjo. Entonces no tuviste ganancias solamente de la revalorización del hardware, tuviste ganancias de toda la producción que también te hizo durante esos meses. Entonces imagínate O sea, el hardware la también es una reserva de valor el hardware. Entonces, en este caso, sí, por estaríamos eso hablando mismo, de que se sí, conserva su valor en el tiempo a pesar de su uso. por eso mismo yo digo que es un commodity, que obviamente el commodity es hash rate, pero el commodity, o sea, lo que lo produce es la máquina. Y efectivamente el miner, cuando está en buen estado, está óptimo y Bitcoin entra en el mercado alcista, la revalorización del hardware es una cosa tan impresionante que es preferible a veces comprar S9 que comprar Bitcoin. Imagínate. Oye, y una pregunta, ahorita mencionabas que más o menos podría generar un 7.000 satoshis, que eso al cambio podrían ser unos $103 más o menos para una tarjeta. Estaríamos hablando que al cambio, que serían 370 menos 105.000 pesos, más los costos adicionales estimados, menos 70.000 pesos que cuesta la conexión, estaríamos hablando que el retorno de inversión de una máquina de estas podría dar un retorno de 10 meses más o menos, un retorno de inversión de 10 meses. Y normalmente en Estimado, eso Venezuela, es como, sí, o sea, para nuestros oyentes esto no es que pues ya digamos, oiga, no, esto ya es garantizado y luego nos volvamos pues en unos scams acá
de que estamos prometiendo cosas. No, esto es más o menos, esto es un estimado para que la gente se dé cuenta financieramente cómo es la industria de la minería y cómo se calcula. Pero, juepucha, te preguntaría miles de cosas realmente, pero no, se torna muy interesante. Yo, obviamente, nuestro tiempo y tu tiempo también es, sobre todo tu tiempo es muy valioso. Yo quería saber cómo está la formalización de la actividad de minería en Venezuela. Acá hay solo una declaración de la entidad tributaria que la minería de criptomonedas pues debe ser declarada. Más allá de eso no hay nada. Allá, ¿cómo está? Yo me acuerdo que en algún momento hablamos con la superintendencia de, ¿cómo es que se? Azonacripto, no Sunacrip, me acuerdo. Sunacrip. Azonacrip, pero no me lograron dar como una definición jurídica y si la minería realmente ya tiene un estatus legal o como se rumoraban hace 5 años, pues que había una persecución a los mineros pues por los temas de su actividad. ¿Cómo está ese tema? Mira, en Venezuela crearon una Superintendencia Nacional de Criptoactivos, se llama Sunacrip, está liderada por un superintendente que, bueno, lastimosamente es difícil que la institución genere una legitimidad porque el superintendente, lamentablemente, está sancionado por Estados Unidos. Entonces, es difícil tú ir a ponerte a derecho a una institución donde el superintendente está sancionado. Pero bueno, yo a veces trato de no relacionar la política con la parte privada porque si no terminas estando estancado y terminas no avanzando. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos regula varias áreas, no solamente la parte de la minería, sino regula también las casas de cambio y regula el desarrollo de aplicaciones o herramientas para la industria cripto en el país. Esta superintendencia es creada en 2018. Nosotros siempre hemos estado desde la creación tratando de ver, hablar, proponer, asesorar para que la industria se desarrolle y la regulen de una forma correcta, coherente. La persecución en Venezuela existió, está desapareciendo, pero ya hay que separar un poco lo que es la persecución de las decisiones gubernamentales. La persecución viene por la ignorancia de los cuerpos de seguridad y policial. Es decir, están actuando autónomamente sin ni siquiera saber que hay una ley ya en Gaceta Oficial que regula la actividad. Y cuando van a las instalaciones creen que uno está en actividades de lavado de dinero, de terrorismo, porque no saben ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Ya sigue pasando, pero de mucha menor escala, que cuerpos policiales llegan a instalaciones o infraestructuras de hash rate a decomisar los equipos y a jugarle un mal rato a estos privados que están en la actividad. Que obviamente estos cuerpos policiales cuando llegan al sitio se ve que no saben absolutamente nada de lo que está haciendo, ni siquiera saben qué es Bitcoin. Y no los critico. Creo que es un proceso de adopción y de adaptabilidad de cualquier sistema gubernamental y de la sociedad. Y esta actividad está siendo regulada y efectivamente ya hay un marco jurídico, es decir, ya hay unas licencias que tienes que sacar, que tienes que tramitar para tú poder ejercer la actividad en el país. La licencia de uso de las máquinas de minería, licencia de importación para poder comprar las máquinas de minería fuera y poder introducirlas al país, licencia de comercialización en caso de que quieras vender, licencia de hosting, que es las granjas de minerías que no tienen máquinas propias, sino le prestan el servicio de hospedaje a terceros y tienes licencia hasta de servicio técnico. Cuando quieres ofrecer servicio técnico como un servicio de tu empresa, una unidad de negocio, también tienes que sacar una licencia. A mí me parece un poco absurdo una cantidad de licencias tan grande, pero bueno, no puedo adentrarme tampoco en la crítica como tal. Yo propuse que fuese una sola licencia que te permita llevar a cabo la actividad durante tanto tiempo y dentro de esa sola licencia te autorizan a llevar X o Y actividad dependiendo de tus posibilidades y condiciones. Por ejemplo, si Dr. Miner tiene como tener servicio técnico, hospedaje, uso, comercialización, importación, ventas, dale todas las licencias a Dr. Miner, pero no es por separado, es decir, es una licencia como tal que te permite X, Y o Z. En Venezuela, el único problema es que nació la superintendencia, pero no nació las ganas de la alianza de la superintendencia con la empresa proveedora de energía del Estado. Y yo hice una intervención en un video que está en nuestra página web, en www.drminer.com. Tenemos una intervención que es un encuentro de mineros donde participó el superintendente. Y ahí hago una intervención donde les digo que la clave para el desarrollo de la industria en el país es la unión de esfuerzos y alineación entre el árbitro, que es la superintendencia, y el proveedor de energía, que es Corpoelec.
Bueno, creo que me tomaron la palabra, gracias a Dios, y de verdad lo felicito por eso al gobierno actualmente, porque actualmente Corpoelec está trabajando con Sunecrypt en la regulación de la minería y en las tarifas de energéticas, utilizando el estado Carabobo, que es un estado en la región centro occidental, como prueba piloto para empezar a establecer tarifas. Y una de mis propuestas es que se generen zonas especiales de minería en Venezuela, porque normalmente las zonas de generación o las zonas cercanas a la generación son zonas con mayor capacidad de llevar a cabo la actividad. Porque ellos hablan, la empresa del Estado habla de una afectación al sistema eléctrico. Efectivamente, Bitcoin optimiza la energía y pudiéramos hablar acá una hora más si quieren del tema energético con Bitcoin, y podemos decir que Bitcoin lo que hace es reutilizar esa energía para crear un dinero más inteligente, pero yo lo que les dije es creen unas zonas especiales de minería cercanas a la fuente de generación, porque normalmente cuando estás cerca de la fuente de generación afectas menos de los sistemas de distribución y transmisión de energía. Y el costo energético en las zonas cercanas debería ser menor al costo energético de minar en la capital del país o en zonas donde son lejanas a las fuentes de generación. El estado de Venezuela en la industria de minería para mí es muy prometedor. Venezuela pinta a ser una de las potencias en esta industria en Latinoamérica. Para mí la industria de minería se puede convertir tan importante en Venezuela como la industria petrolera. Y creo que estamos jugando un rol súper importante, no solamente desde el ámbito privado, Dr. Miner y otras empresas, sino también desde el ámbito geopolítico, Venezuela, si realmente hace las cosas bien. Yo considero que si Venezuela utiliza sus recursos naturales bien, toma buenas decisiones y trabaja de mano de privados, no solamente nacionales y extranjeros, pudiéramos salir de esta crisis económica, política, social, cultural que nos tiene así desde hace muchos años, y pudiera estar el mismo gobierno, porque estamos creando bitcoins. Excelente, Teo. Muchas gracias por haber participado de este podcast, esta explicación, este tiempo que tomaste en explicarnos con manzanitas el rol de la minería, el rol del minero, el rol de los pools, el funcionamiento, los temas económicos. No, creo que fue un programa redondo. No, yo ¿Qué estoy cosa? muy emocionado. No, Estoy muy se emocionado notaba cuando estabas con este capítulo. Era un capítulo que queríamos hace rato. Bueno, Javi ya es alguien que obviamente ha hecho sus lives en Satoshi en Venezuela hablando de este tema, pero Alejo y yo era un tema que queríamos tocar hace rato y bueno, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación, Teo, y muchas gracias obviamente por toda esta explicación. Y nada, y el rol de nosotros es poder ayudar a difundir lo que se está haciendo, la labor de Dr. Miner, la labor de todo el resto de los mineros que quizá necesitan también de una voz para que se dé cuenta de la labor que se está haciendo a nivel latinoamericano, de descentralizar la red. Y un poco la analogía que tú hiciste de comprar los equipos asiáticos, de montarlos en Latinoamérica y volver a conectarse en pools asiáticos, creo que no tiene ninguna lógica. Entonces, nada, o sea, te agradecemos mucho esto y solamente para finalizar, si es que alguien quisiera tener contacto contigo para aprender más, tiene dudas, tiene consultas, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, nosotros somos de los pocos de la industria cripto que la empresa maneja bastante Instagram. Y Dr. Miner tiene su Instagram. El Instagram es Dr. Miner, Dr. Miner. La página web es www.drminer.com, y tenemos un canal de Telegram bastante interesante donde estamos hablando todo el tiempo de la industria de minería, que es t.me/drminerpe de Venezuela. Mis redes sociales personales, en verdad, bueno, yo sí hablo bastante en Twitter, es TeoToukou, Toukou, @TeoToukou, pero realmente nos interesa siempre que nos contacten a través de la empresa porque, bueno, realmente estamos haciendo un buen trabajo. No es porque sea mi empresa y esté orgulloso, pero siento que esta industria da para tanto y hay tanta tela que cortar que bueno, estamos súper apasionados y emocionados con el tema a nivel nacional. Oiga, no, yo la verdad me quedaría hablando con Teo millones de cosas, porque la verdad la actividad de minería es algo que queríamos eh, que alguien que tuviera no solo la teoría clara desde lo técnico, sino la experiencia de cómo ha hecho también interlocución con con las instituciones públicas para interceder por esta
por esta industria, por este ecosistema, pues fue pucha, o sea, me quedaría acá muchísimo tiempo hablando con Teo, agradeciéndote, Teo, tu valioso tiempo. Esperamos tenerte en otro capítulo, porque yo creo que sería muy, muy chévere poder hacer un AMA de temas de minería con toda nuestra comunidad criptohispana. Entonces, me gustaría que me aceptaras la invitación para que tuviéramos un live contigo y que nuestros criptohispanos pudieran conversarte o comentarte muchas cosas. No, claro que sí, aceptada la invitación siempre. Estamos demasiado dispuestos a seguir en podcast, en videollamadas, en reuniones, en conversatorios, en visitas a otros países. O sea, nosotros somos súper activos con esto. Y bueno, por último, se me iba a escapar a todos los mineros que escuchen este podcast con Cripto Hispano y estén en Latinoamérica, dejen de entregarle su poder de minado a China. Ya es hora de entregarle el poder de minado a empresas latinoamericanas que estén haciendo beneficios y que lo que la tierra nos da en Latinoamérica lo dejemos en Latinoamérica. No se lo entreguemos otra vez a los asiáticos. LATAM Power, y dejemos ya el colonialismo, que eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya el colonialismo digital lo tenemos también que abolir. Tenemos que dejar de quitar ese colonialismo digital. Muchas gracias, Teo, por esta invitación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Criptohispanos. Recuerden que este episodio y la temporada es posible gracias a nuestros sponsors Buda.com, Leden.io y localcryptos.com. Un abrazo, Cristo, un abrazo a Javi desde la banca. Les deseo un muy, muy feliz día. Un abrazo a todos y muchas gracias, Teo, por haber participado. Recuerden también @criptohispanos, Twitter, Instagram y también por YouTube, Criptohispanos Podcast. Hasta la próxima. Saludos. Hey, espera, antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Criptohispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica, con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia, y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y sé parte de una empresa carbono neutral. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en www.leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.